Hola, pues bienvenidos a su podcast favorito, La Banca de Atrás, en este episodio donde hablaremos de la escuela multigrado. Y para poner como en contexto esto, primero tenemos que definir, pues, qué es la escuela multigrado. Así que empezamos. ¿Qué podemos decir que es la escuela multigrado? Bueno, yo al principio pensaba que eran varios grupos de cualquier grado, ¿no? O sea, pensaba que eran, por ejemplo, sexto y cuarto, pero cuando te enfrentas, pues o sea, sí tienen su dinámica, pero cada escuela tiene su orden, ¿no? Entonces, en la escuela multigrado, pues atienden de 2 a más grados. Ok. Jackie, ¿tú qué opinas? Sí, pues de igual manera creí que todo esto de organizar los salones o los grados era como al azar. Más sin embargo, al llegar ya a esta realidad, te enfrentas que no lo hacen solo porque sí, sino es para enfrentar ciertos retos que muchas veces se dan en ciertas situaciones y se acomodan. Bueno, la organización es actualmente lo que vivimos fue por fases. Por fases, sí. Sí, si bien es cierto, pues cada escuela tiene como su organización y pues a resumidas cuentas, una escuela multigrado es aquella que no tiene una organización completa en salones divididos por grado. Esto quiere decir que en un salón se atienden a estudiantes de primero, segundo y tercero, o incluso hay salones donde se atienden a niños de primero hasta sexto grado. En este episodio pues vamos a abarcar un poquito de nuestra experiencia en estas escuelas, entonces me gustaría comenzar por saber qué organización tenía su escuela. En lo personal, la organización en la escuela donde practiqué pues era bidocente. Esto quiere decir que en un salón atendía de primero a tercer grado y en el salón donde me tocó pues ejercer la práctica estuve de cuarto a sexto grado. Entonces, Marian. Bueno, yo estuve en una escuela que era tetradocente, había más de 3 docentes, entonces así se le llama a cuando tienen más de 3 docentes. En mi caso yo no pude, por cuestiones ahí administrativas, yo no tuve la oportunidad de ejercer la práctica multigrado, así que a mí me tocó estar en una organización normal, se puede decir, o sea, un grupo estándar que fue tercer grado. Como estaba organizada la escuela, estaba primero y segundo, quinto y sexto. Igual, tercero y cuarto estaban solos. Solos, ok, bien. Sí, en mi caso igual era tetradocente, se basaban, bueno, de igual manera había 4 docentes únicamente, la maestra de primer grado era solita y ella estaba encargada de la dirección. Okay. La maestra de segundo de igual manera era un grado único. En mi caso a mí me tocó tercero y cuarto, que a partir de estos grados ya eran, pues ya estaban organizados por 2 grupos, y quinto y sexto, que igual estaban juntos. Va, ok, entonces, pues para cerrar estos hay que acordar que las escuelas multigrado pues son muy diversas, o sea, puede haber una diversificación en esta parte de cómo se acomodan sus grados, y tiene que ver con el recurso que tienen, que es pues el maestro, ¿no? Igual, pues tenemos funciones, y creo que lo mencionó Jackie, funciones específicas como la dirección, que a veces la tiene que llevar un maestro que da clases, ¿no? Un maestro titular frente a grupo. En el caso de mi escuela, por ejemplo, mi maestra titular era también la directora de la escuela, ¿no? Pues solo había 2 maestros. Entonces, bueno, ya dejando esto en claro de dónde practicamos, pues me gustaría que destacaran por lo menos 2 experiencias más significativas que pueden mencionar de esta práctica multigrado. ¿Quieres empezar? Bueno, yo creo que en sí la mayor experiencia que tuve fue la calidez que yo recibí, porque, bueno, digamos que estos contextos tienden a ser muy cálidos, ¿no? O sea, yo lo vi a diferencia de mis otras prácticas, que yo venía de unas prácticas un poquito difíciles, sí, me sentí como que acogida hacia ellos, incluso mi maestra siempre estuvo al pendiente de mí, me orientaba mucho, me retroalimentaba, y pienso que en general fue una experiencia significativa, ¿no? O sea, sí hubo sus puntos, sí hubo sus problemas, claro que sí. Por ejemplo, tenemos en cuenta que desde que yo no pude tener esa experiencia, pues fue una gran problemática, ¿no? Pero al yo pues adentrarme a ellos y ser parte de su contexto y también adaptarme a su contexto, creo que fue la mejor experiencia, ¿no? El conectar con mis alumnos, conectar con la comunidad en sí, porque la comunidad en mi caso era muy amable, era muy cálida, pues. Entonces yo pienso que en general
Eso me marcó también. Y pues en sí que, aunque al principio fue difícil adaptarme, porque pues esa es tu función, ¿no? Adaptarte a ellos. Siento que si hubiera tenido otra oportunidad de mejorar en ciertas cosas, porque pues más que nada la problemática fue el tiempo. O sea, entonces siento que a pesar de que fue bueno y pude adaptarme y mover mis contenidos y mis temas, siento que la mejor experiencia en general fue que ellos aprendieran, ¿no? Y también el que tuvieran la disponibilidad de preguntarme. En sí siento que a pesar de que la principal problemática fue el tiempo, siento que el ver que tenían dudas, que me preguntaban, creo que es una bonita experiencia porque sabes que genuinamente les estás dando un interés sobre lo que impartes, ¿no? Entonces siento que esas fueron mis dos principales buenos momentos y experiencias. Ok, Jackie. Bueno, comenzando. Yo fui maestra foránea, me fui a quedar allá. Entonces siento que desde este punto en el que yo llegué a la comunidad ya era como algo totalmente extraño para mí, porque llegué sin saber de nada, nunca había estado en ese lugar. Entonces llegué pues preguntar a todos y pues ahí todos se conocen, entonces pues todos se quedan así de que ¿quién es esta señora? ¿Quién es esta muchacha que va a llegar aquí? Entonces desde este momento de la adaptación al contexto de la comunidad fue un cambio totalmente diferente. Entonces desde aquí empezó como que esta incertidumbre de cómo me irá después, no sé. Claro. Porque me sentía extraña, no estaba en mi casa, o sea, estamos acostumbrados, sí, son contextos totalmente separados y diversos a cómo estamos acostumbrados realmente. Por lo que, pues sí, comenzó todo esto. Posteriormente, ya cuando ya entré a dar clases, pues sí, de igual manera sentí mucha calidez, al contrario de que yo había suponido que iba a ser totalmente diferente, porque soy extraña, porque llego de otro lado a su espacio, sentí que era como que, no sé, sentí que no iba a ser tan aceptada. Sin embargo, me aceptaron de muy buena manera y sí fue muy cálido. Pero la principal problemática que yo sentí en esta jornada fue que los niños faltaban mucho. Y esto no solo se debe a que el niño en sí quisiera faltar, sino a sus contextos familiares y culturales. Porque al ser una comunidad en donde pues viven del campo, pues la maestra me comentó que muchas veces los niños faltaban en temporadas de lluvia porque iban a trabajar al campo. Claro. Entonces muchas veces esto afecta en pues su seguimiento académico. Entonces tenemos que encontrar una manera de tapar estos bachecitos que se forman de pues sí, vacíos, ¿no? Vacíos, sí, de conocimientos que pues porque faltan, pero no faltan porque ellos quieran. Claro. Muy bien. Bueno, pues personalmente creo que voy a destacar, o sea, yo sé que ya hablamos de la calidez, ¿no? Pero creo que en mi caso el rezago educativo está muy marcado, o sea, muy cañón. Esta parte de que les cuesta mucho leer, o hay niños que no saben leer, incluso en sexto grado, que se van a graduar este ciclo escolar y no saben leer, ¿no? O no saben las tablas de multiplicar, no, simplemente no entienden la concepción matemática de la división o de la multiplicación, ¿no? Entonces sí como que te topeteas porque dices, pues yo puedo dar el curso, no sé, el universo, pero ¿cómo te pongo a hacer una lectura o cómo te pongo a hacer esta actividad si realmente pues desde las bases estamos teniendo problemas, ¿no? Y bueno, o sea, esto es un arrastre largo que se identifica en la comunidad, o sea, en general de los estudiantes que están dentro de esta escuela, o sea, difícilmente van a cursar un año de secundaria, no ya ni decir terminarla, porque no lo van a hacer, ¿no? Entonces digo, no creo que el éxito resida en un éxito meramente académico, pero sí creo que este rezago sí implica una barrera muy grande para poder trabajar, o sea, no puedes llegar y decir, voy a aplicar tal metodología y tal cosa, pues si no te saben ni leer o no te saben ni sumar, y son cosas básicas que si bien el currículo te las marca, en sus vidas cotidianas son más que indispensables, o sea, ya lo dijo Yaque, o sea, son niños que trabajan y que se van a dedicar al campo,
Y si no me sabes hacer una simple multiplicación, ¿cómo allá afuera alguien te va a contratar? Si no me sabes sacar aquí una medición, ¿cómo aunque sea te vas a meter de albañil? Entonces sí, como que aunque sea estas concepciones básicas, no están apropiadas, y creo que fue algo que sí dije, wow, o sea, no, sí te esperas un rezago, pero no esas cantidades, o sea, comparando con otras jornadas o con otras escuelas, sí te topas con un rezago, pero creo que este es muy significativo. Ahora, tampoco, algo que sí me sorprendió bastante es que pues normalmente se dice, no, es que tienen este rezago porque no tienen recursos, etcétera. No es una falacia, o sea, mi escuela tenía proyector, computadoras, internet, o sea, canchas, impresora, o sea, realmente tienes el medio, tienes a los maestros. Yo tenía 18 alumnos, o sea, son muy poquitos, o sea, el recurso lo tienes, no me vengas a decir que el rezago es por eso, o sea, el rezago es por otras circunstancias, ¿no? Y creo que es como lo que más me lastimó en ese sentido, ¿no? O sea, porque pues como maestra, pues dices, pues ¿qué hago, no? O sea, no me puedo sentar con todos a tomarme el tiempo, y es parte de lo que decías, ¿no? O sea, el tiempo es algo que te come, o sea, si aquí a veces corremos en el sistema urbano, me refiero, corres por el tiempo, ya corres un poquito más, porque ya entraron 8:30, ya entraron a las 9, es que ya va a llover y ya se van a las 12, es que 1 hora de recreo, o sea, son tiempos muy muertos todo el tiempo. Entonces sí creo que es como algo muy marcado. Y la otra situación, creo que destacaría el interés o la concepción que tienen por la escuela, porque no me van a dejar mentir, la escuela en estos contextos o es una guardería, un escape para no estar en mi casa, para no estar trabajando, o nada más voy a ir a jugar, o sea, no hay más. O sea, esa es la concepción que se tiene de la escuela. Y yo hacía como una introspección ahí comparando con otras prácticas. Dices, o sea, sí vienen obligados, ¿no? Porque pues ningún niño de 10, 11 años, hablando del grado que me tocó, uno de los grados, ningún niño de esa edad va porque quiere ir a la escuela, o sea, sus papás los mandan, ¿no? O porque simplemente es este chip que uno tiene de que tengo que ir a la escuela y voy a estudiar, ¿no? Ya que hago ahí, juego, etcétera, pues es un extra. Pero en estos casos, en estas escuelas, la escuela es para jugar. La escuela netamente es un jardín para ir a jugar. La escuela es para ir a jugar fútbol. La escuela es para ir a ver a mis amigos. La escuela es para no ir a trabajar. Entonces, pues, ¿cómo trabajas si ni siquiera quieren trabajar, ¿no? O sea, ellos genuinamente van con este chip, ya son las 11, ya vamos a comer, ya regresé, pues nada más déjame la tarea y ya me voy. Entonces, ese trabajo exhaustivo que uno tiene que hacer para que el niño se interese, y no solo niños, o sea, ya el joven, porque, o sea, ya están en esta transición de la pubertad en la que pues ya no quieren nada y ya es, ahora tú convénceme, ¿no? Tú, maestro, convénceme de que este contenido me interesa y me sirve. Sí, es un reto interesante que me gustaría abarcar en otro momento, pero bueno, ahí la voy a dejar. Tenemos calidez y tiempo. La calidez y la falta de pues esta conjunción, del principal ¿no? recurso que son los niños. Que son los niños. La verdad, sí. Buen punto. Y pues en mi caso, pues el rezago y el desinterés pues ni siquiera creo que sea desinterés, o sea, es la concepción que se han creído desde los papás, desde los docentes. Se crea esta concepción de la escuela. Sí, o sea, y abarcando otra cosa acerca de que la falta de material es es lo que provoca el rezago. Eso es una falacia, mentira. Sí, eso es porque antes ni siquiera teníamos internet, no tenían proyector, no había tantos recursos, más sin embargo, antes se aplicaba un currículo más extenso de aprendizaje. Sí, eso sí es cierto. Entonces, a través de cómo aprenden los niños, experiencias. Sí. Entonces, no es necesario que tú les pongas un video de 20 minutos explicando qué es la fotosíntesis cuando pueden salir al patio y ver las plantas. ¿Sabes qué? Las partes de la planta. Tienen todo ahí, tienen mucho jardín, tienen Sí. mucho campo que explorar, tienen muchas cosas que hacer. Entonces, no es necesario que estén en un aula y todos apretados, acalorados, para que aprendan. Claro. Y es que, pero algo que sí contrasto mucho
es que, por ejemplo, ahorita lo que mencionaron del material y que tanto pueden vivir experiencias, tanto podemos usar material y pues teníamos el recurso, ¿no? Como para llevar a falta del tiempo o que el tiempo era muy recortado, yo creo que poner un video era como que lo más rápido, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo lo que viví es que netamente los niños en esas, o sea, si hasta les das para elegir, netamente no estaban interesados. Es lo que justo mencionó Mari Carmen. O sea, era ponle video, te traigo esta dinámica. Era no, o sea, y por ejemplo en mi caso, hubieron muchísimas veces en las que tuve yo que improvisar, Claro. y que yo, o sea, se supone, llevamos nuestro plan de trabajo, y es evidente, o sea, es muy evidente que no va a salir al pie de la letra, claro, pero siento que el modificar toda tu planeación solo porque tus niños no lo quieren hacer, y literalmente te lo mencionaban así, es que yo no lo quiero hacer, y no lo voy a hacer. y era como que... Bueno, entonces, ¿qué hago? Es como o sea, que pusieran ahí una pared y es que que te impide... Y es que justo lo dijo Mari, o sea, se ve la escuela, se ve tanto la escuela como una guardería, tanto ven al maestro como si fuera el diablo o el ángel. Sí. Porque por aquí tú lo regañas, es que no. Y es que, o sea, no, por aquí tú le puedes decir, es que por favor apúrate. No, es que, o sea, no puedes decirle eso. O sea, no puedes decirle eso. Y era como que, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y aparte, esa comunidad sabe que tú estás a cargo ahorita del aprendizaje de esos niños, ¿no? Sí. Pasa, y puede pasar alguna situación, y a mí me pasó de que es que es tu culpa. Por esto no aprende el niño, porque tú estás. Y entonces siento que somos señalados también en ese aspecto, a pesar de que somos docentes en formación, siento que también tenemos una carga más, un peso más, porque a pesar de que, como antes dijo Jackie, o sea, tú eres una extraña que llega a adelantarse, y todavía que es extraña, tal vez a su parecer no está haciendo las cosas bien, siento que también como que te va aislando de ese contexto, o sea, ya no, siento que ya no perteneces, o sea, si antes no pertenecías, ahora menos vas a pertenecer, ¿no? Claro. Entonces, volviendo al tema de los niños y su interés, o sea, genuinamente para nada era de que, bueno, está bien, te traigo un video, velo y hacemos esto, salimos, vivimos, pero era no, o sea, no lo quiero hacer, y ahí es como, ¿qué hago? O sea, ¿cómo aprendo a manejarlo, no? O sea, siento que a pesar de tú llevar tu plan y tú llevar las ganas, la verdad, de aplicarlo, siento que había veces en las que te desmotivabas, ¿no? O sea, yo creo que eso era lo que, por ejemplo, en mi caso siento que me llegaba a desmotivar, porque a pesar de que tú que le llevaras hasta para elegir, era como que entonces, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo me dejas ayudarte? O sea, ¿cómo yo lo hago entonces? Entonces siento que es algo muy complicado, ¿no? Y que esto lo vi más marcado que en otras experiencias. Sí. Porque había, por ejemplo, si comparamos a la ciudad, a una comunidad, por ejemplo, en la ciudad siento que todavía tenías como que cierto orden. Que no querían trabajar. Y pues y era de, oye, ¿quieres...? Mira, te puedo apoyar, y genuinamente era porque o no entendían o tal vez no pusieron atención y era, oye, te repito las indicaciones y lo vuelves a hacer y sin problema. Pero aquí, por ejemplo, en mi caso, yo daba indicaciones o yo intentaba explicarles, nada. Con ejemplos, salíamos, nada. Entonces siento que también es una barrera muy difícil, ¿no? O sea, si de por sí es difícil, creo que el interés de un alumno es más difícil, ¿no? O sea, porque no puedes captar ahora su atención más rápido. O sea, o me lo dices y lo hago ya, o me lo dices, no escucho y adiós. Entonces, y creo que justo eso se vio más marcado en niños más grandes, Sí. de cuarto para sexto. Pero por ejemplo, yo tuve tercero tercero y eran niños, o sea, tenía 14 niños, o sea, eran muy poquito, pocos, y a veces hasta iban 10 o iban 8 y era, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, siento que... o sea, creo que es una barrera que pues sí te bloquea, o sea, no es una barrera que digas, pues acá traigo mi material, mi pedagogía y órale, la escalo y a lo que sigue. No funciona, o sea, genuinamente creo que, y no sé si a alguien más se lo haya topado allá afuera, ¿no? Pero creo que sí fue bastante complicado, digo, o sea, en mi experiencia ya al final como que ya era un ejercicio, creo que más fluido, pero sí requería de estar duro y dale, y ahora vamos a jugar, y ahora párate, y ahora muévete, y bueno, no, ahora le cambio. Ahora también mis temas estuvieron un poquito más dinámicos esta vez que la jornada pasada, la primera. O sea, la primera vi sistema reproductor, sistema sexual,
y ¿qué más vi? El periódico, ¿no? Entonces pues sí era como más teórico, más estar sentaditos, y esta vez vimos el universo, hicimos varios juegos, hicimos maquetas, pintamos, o sea, entonces creo que eso también tiene que ver, ¿no? O sea, digo, no es que, o sea, es muy caro eso también, eso es otro tema que hablar, Sí, porque el material didáctico es muy caro, pero a lo que voy, y para cerrar esta primera parte, esta problemática en especial sí se marca tanto que no nos deja hacer nuestro trabajo, ¿no? Y creo que la normal, eso, pues eso venimos a aprender, ¿no? A que te digas, bueno, no te sirvió esto, muévele acá, esto, aquí hay una herramienta, a los niños hábleles así, o muévele así, trata con esto, ¿no? O sea, creo que eso es lo que, pues, viene haciendo falta, ¿no? Irle buscando, ¿no? Y creo que también tiene que ver con, pues, una repetición, o sea, como les digo, ya al final de la jornada, o sea, ya era más como de, ¿qué vamos a hacer hoy, maestra? ¿Cuál es la siguiente actividad? Es que ahora que va, ok, entonces ya estás viendo que ya hay cierto interés, ¿no? Obviamente no estoy diciendo que los 18 ya me cumplían, o sea, te estoy hablando de 3, pero ya era un cambio y dices, bueno, ya con eso ya puedo trabajar un poquito mejor, pero fue a base de estar ahí duro y dale tras ellos, y ahora muévete, y ahora párate, y ahora juega, bueno, no te gustó esto, lo cambio, bueno, no quieres trabajar en equipo, bueno, hazlo tú solo, o sea, estar ahí, tampoco es que te agarren y digan, pues no quiero, y ya ver la maestra que corra, ¿no? Tampoco se trata, porque pierde uno, pues, autoridad entre las niñas, y eso también está muy cañón el moverle, ¿no? Entonces, esta problemática la vamos a dejar pues aquí, a que pues nos falta mucho aprender esta parte de qué hacer con el interés. Ahora tuvimos niños que llegan sin desayunar, que ya les pegaron, en mi caso tengo niños que vienen de situaciones de abandono, que viven en casas hogar, entonces hoy estás hablando de contextos que obviamente lo último en lo que piensas es en estudiar cuál es el orden de los planetas del sistema solar, o sea, no les va a interesar ni en lo mínimo. Entonces sí creo que está y es que es muy difícil, complicado, ¿no? Porque pues difícil. No tiene mucho, bueno, ahorita que hice mi narrativa, por ejemplo, yo puse que a pesar de que la motivación afecta, tú no sabes si ese niño su única preocupación es ver si come hoy. Sí. Entonces es muy complicado decir, no, tampoco puedes decirle, échale ganas o apúrate. O sea, siento que eso, por ejemplo, aquí, y siento que en la vida no te enseña cómo manejarlo. O sea, por ejemplo, aquí en la normal, o sea, yo no siento que miles de teorías, miles que lleva esto, lleva tal dinámica, no me va a ayudar a erradicarlo, ¿no? Y siento que ni a lo largo de la vida puedes llegar a mínimo establecer y decirle, bueno, está bien, porque no. O sea, y como por ejemplo, con Mari en su caso, con los niños de casa hogar, o sea, tal vez todavía no tienen dimensionado eso, ¿no? Pero si es que bien van, pueden llegar a secundaria o bachiller, y es cuando se empiezan a plantear bien, o sea, estoy solo, o sea, ¿qué voy a hacer, no? Sí, lo saben. Entonces, sí, y también, o sea, es evidente que también yo creo que empiezan ya a establecerse bien y saberlo, y yo creo que sí lo saben, pero tal vez no lo comunican, y es evidente, ¿no? Pero es tan difícil como, por ejemplo, ahorita docentes de formación es muy difícil ver esas situaciones, y por ejemplo, yo con mi maestra sí veía mucho que trataba de solucionar, que trataba de arreglar, pero por ejemplo había veces en las que los niños ni siquiera iban porque no tenían ni para el pasaje. Me tocó ver muchísimas veces que una alumna ni siquiera llegaba desayunada, ni siquiera comía. Y bueno, en mi escuela había este sistema de como desayunador, comedor, pagabas 15 pesitos y pues entrabas, ¿no? Pero ni siquiera eso. Entonces también te sientes, bueno, en mi caso yo siento que te sientes mal en decirle, oye, apúrate, oye, hace esto, porque pues tú no sabes cuántas miles de preocupaciones tienen, ¿no? Entonces siento que es un problema muy, muy cañón. Sí, no, o sea, por ejemplo, en ese caso de mis niños, o sea, ¿cómo le digo? ¿Por qué no hiciste la tarea en tu casa? Pues sí sé que no hay nadie con quien haga la tarea, o sea, sí, creo que partir de esos contextos sí te marca, ¿no? Claro. Y bueno, ya dejando esto un poquito de lado, voy a pedirles que mencionen los últimos 2 aprendizajes, uno pedagógico, uno que haya servido para su formación, y uno personal, uno que te haya llevado a esta cuestión pues personal, ¿no? Algo
que sabemos que la docencia pues es un estilo de vida, ¿no? Entonces, los últimos dos, ¿tú? Los últimos dos y ya. Bueno, como mi experiencia pedagógica, creo que puedo rescatar el manejo de la planeación, Sí. que no siempre se va a seguir, nunca se va a seguir, nunca. ¿Es una guía? Sí, pero siempre tienes que estar con la mentalidad abierta de que va a cambiar. Va a cambiar ante cualquier situación, cualquier circunstancia, que si el niño no trajo la tarea, porque muchas veces, bueno, en mi caso, yo pedí una entrevista de tarea a sus familiares, a su mamá, a su papá, a su abuelito, Ok. al que tuvieran más cerca. Nadie la trajo, 2 niños la Sí, trajeron. sí. Y la necesitábamos para que cada quien Sí, individualmente, claro. al día siguiente, hiciera su tablita comparativa acerca de lo que puede notar de las experiencias tomadas de este familiar y de las experiencias que él tiene ahora en el Ok. presente, en su contexto. Y 2 niños la trajeron, 2 niños. Entonces, ¿Qué hago? ¿qué hago? Pues lo que yo opté por hacer, pues Ok. modificar, y con esas 2 tareas solamente retomar esa parte de sus papás de los niños, que no es lo mismo, porque pues a él qué le va a interesar saber acerca del papá de su Claro. compañero, más sin embargo pues se tomó Es lo que hay. porque es lo que hay, sí. Y ya posteriormente en la segunda columna ya él solito, El propio, el ok. propio, sí. Entonces siento que sí es muy importante siempre tener en cuenta esto. Estar pensando, aunque haya niños que sí entreguen tarea, siempre pensar, los niños no van a hacer No la la tarea. van a traer. Entonces, contar con estrategias improvisadas, que, bueno, improvisadas y no tanto, porque si ya las piensas, ya no son tan improvisadas. Entonces, contar con estrategias en estas situaciones, Ok. porque no puedes simplemente decir, pues no hicieron la tarea. Pues ya nos saltamos esta actividad, No, seguimos con la no, siguiente. No se puede, eso no es improvisar, eso no es solucionar un problema, es No. evadirlo. Claro. Entonces, como experiencia pedagógica creo que fue esta. Ok. Ahora, como experiencia personal, no es, es que como lo digo, no te tienes que involucrar sentimentalmente con los niños. Claro. Como experiencia personal. A veces estas situaciones de abandono, de carencias, de todo esto, puede ser una carga mental y emocional para ti. O sea, a pesar de que te duele en el alma, tenemos que aprender a no involucrarse sentimentalmente con los niños. Porque los vas a tener ese año, o en este caso nosotros los tuvimos este 2 mes. semanas. Este mes. Bueno, mes y una semana. Pero aún así, si te quedas con esta carga, con estas ganas, Sí. no sé, de hacer algo, realmente no No, podemos pues te hacer vas a no frustrar. podemos hacer nada, aunque sea nuestro grupo de todo el año, no podemos hacer nada. Lamentablemente esa es la dura realidad. Ok. Entonces siento que también, pues es esto, no involucrarse de manera sentimental con los estudiantes. Ok, buena. Bueno, yo creo que experiencia pedagógica, yo creo que el tal vez no modificar tanto mi planeación. Ok. O sea, porque, o sea, La realidad sí, de la docencia. o yo creo que adaptarme mejor al contexto, o sea, porque por ejemplo, o sea, ok, yo ya sabía a lo que iba, ¿no? O sea, tú ya Claro, sabes, tuviste sí. tu semana de observación y sabes a lo que vas. Pero Pero, por luego ejemplo, uno se inspira y dice, no, pues miren, vamos a Tokio, ¿no? Y pues, Vamos a volar. vamos a volar, ¿no? No. Pero, por ejemplo, Sí, creo que tuvieron sí. como porque a mí me tocó también ver un tema de entrevistas, ¿no? Entonces, yo les llevé mi material, o sea, todo bien, ¿no? Pero hubo un momento en que dije, pues se los pido, ¿no? Pero pues tú no sabes también cómo están. O sea, claro. para ti es fácil decir, pues mañana me traes un cacho de cartón y ya. Sí, claro. Pero pues tú no No sabes. sabes. Entonces, en ese aspecto, pues siento que me fui de una manera bien, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de tareas, al principio de mi planeación ya había tarea, tareas. porque a base de esa tarea vamos Ibas a así. hacer Pero a lo largo, o sea, como a las 2 sesiones me di cuenta y dije, no va a funcionar. No. Entonces dije, o lo doy yo, o ¿qué hago? Claro. O porque si muchos no me traen su tarea, ¿qué hago? O sea, o si es evidente que yo sé que no tienen el recurso para, por ejemplo, tareas que tienen que ver con familiares, pero por ejemplo, que no tienen tiempo, están trabajando, entonces yo siento no que, quieren. o sea, yo siento que tal vez
hasta eso, o sea, también la tarea se debe planear, ¿no? Yo pienso, ¿no? Sí. Pero siento que hasta eso o no la pones o a lo largo la vas modificando, ¿no? Y pues siento que como una experiencia personal, siento que sería poner más autoridad, porque, Ok. por ejemplo, volvemos a retomar lo que dijo Jackie, o sea, sé que te duele ver esas situaciones, o sea, sé que te sientes impotente en no poder hacer nada, ¿no? Y, por ejemplo, yo trataba de llevarme bien con ellos, porque tal vez... Y ellos, o sea, genuinamente me lo decían, es que yo me siento bien con usted, maestro, porque usted me escucha y porque me gusta estar con usted y me gusta platicar y así. Pero siento que si también no pones un límite, por ejemplo, yo vi que, o sea, yo sentí muchas veces que me trataban como su amiga. Ok. Y Sí. cuando yo intentaba, órale, vamos a, o sea, sí, ya, pero vamos Ya, a trabajar, te decían que no. es que no, porque ¿cómo me vas a No poner a hacer seas eso si eres mi mala. amiga? No seas Claro. Es que mala. me recuerda a la escena de los huevos y un pollo, en lo de los ratoncitos. ¿Me lo dices como amigo o como jefe? Es que sí, o sea, sí, me lo es decían importante literalmente, marcar es que usted es límites. mala porque va a dejar tarea, Ah, es que usted es mala porque por me está poniendo a favor. trabajar y era como que... Y No, teniendo, solo es trabajo. y sabiendo Sí, este es contexto, era muy difícil, oye, no, a mí respétame, pero haz tu tarea, o sea, Sí, y sí. era como, ¿qué hago? O sea, y había veces en las que pues no tenía este cierto manejo de grupo por lo mismo, porque era, ¿y a qué hora vamos a jugar? Y es que maestra, mire que me pasó esto y que no sé qué, y era como que, sí, Sí te Pero quedas pon pon a atención, chambear. ponte a trabajar, espérame tantito, al ratito Claro. platicamos. Y por ejemplo, o sea, sí es bueno tener una relación, o sea, maestro-alumno Sana, buena. sana, claro, pero siento que, por ejemplo, en mi caso personal, siento que poner límites y tener esa autoridad, siento que sería mi mayor aprendizaje en esta jornada. Ok, Y a ver, Mari. me voy a ir breve, rápido. Yo creo que pedagógica me quedaría con no le tengas miedo a las actividades de repente medio locas. Porque, o sea, Uy. lo voy a sentar. Las maquetas, o sea, la verdad no mi mayor miedo, o sea, yo sé cómo son mis niños, los vi trabajar en la jornada de observación con pintura y sé que se ensucian y sé que van a tirar y entonces yo dije, no me importa, voy a hacer mis maquetas. Porque pues era una manera de atraer esta atención y genuinamente creo que lo pudieron aprender por ayuda de las maquetas, ¿no? Vimos rotación, traslación, eclipse solar, eclipse lunar, sistema solar, y creo que al final son conceptos que pues uno diría, pues no te sirve de nada. A ellos realmente les llamaba la atención la maqueta, ¿no? Pero trabajar con pintura, no, o sea, es que lo va a tirar, es que va a ensuciar, es que se va sí, se ensuciaron, sí, la tiraron, sí se pelearon, sí, pero aprendieron. Aprenden. Entonces creo que mi mayor aprendizaje pedagógico de esta fue, no le tengas miedo a las actividades de repente medio locas, sácalos. Que van a ensuciar, pues pon una bolsa de basura de mantel y ya, me gasté 20 O pesos en simplemente le bolsas de- pides, lo limpias después. Lo porque limpias, o sea, estar ahí acompañándonos. Claro. Informe, En- que se pongan una Una bolsa bolsa. de basura. No, Su uniforme. hablando de ese contexto y hablando de las batitas, los baberos, Sí. no Wow. siempre todos tienen disposición de tener Claro. un trozo de tela con Para el la que poder mano. cubrirse. Una Entonces, bolsa. le haces hoyitos a tu bolsa de Y basura. órale, y lo papitos. hice. Sí, digo, o sea, yo tenía como niños Solución. un poquito grandes. Sí, claro. Pero sí era como de que, ok, voy a buscar pinturas que sepa yo que se van a poder lavar. Y aún así, la verdad sí estaba muy nerviosa porque dije, híjole, o sea... Y sí, o sea, el primer día que hicimos maquetas, yo sí dije, jamás en la vida vuelvo a hacer algo así. Porque yo dije, o sea, ese día fue el día que me corté, dije, cámara, me corté y me sacró todo el dedo haciendo las maquetas. Porque tuve que recortar y ya pegarle sus maquetas porque yo se las pegué por el Claro. silicón caliente, etcétera. Entonces, o sea, fue así como de, yo con pintura en todos lados y dije, esto jamás en la vida me va a volver a pasar. Y al día siguiente que vieron eclipse solar y lunar, bueno, al día siguiente que hicieron representación de eclipse solar y lunar, darme cuenta que aprendieron rotación, traslación y poder decir, yo hice esto, dices, ok, sí vale la pena. Y a los 2-3 días hicimos sistema solar y créanme que el orden cambió muchísimo. O sea, el primer día sí fue así como de que ya me habían ensuciado los lavaderos, ya se habían ensuciado. Pero a la siguiente vez que hicimos sistema solar,
Ya fue un manejo más tranquilo. Claro. Maestra, me pone aquí en mi tapita. Yo traje una tapita para que me ponga aquí mi pintura. Bueno, aquí ya hay más, pero allá la necesitan. Toma esta. Entonces, fue una dinámica más interesante. Entonces, ahí lo siento. No le tengas miedo a las actividades locas. No le tengas miedo. Y la personal, rápidamente, yo creo que... yo creo que me hubiera gustado, o sea, lo poco que pude, pero me hubiera gustado hacerlo más, estar cerca de los niños. O sea, Ok. yo sé que ya dijimos que no me voy a meter y que no voy a resolver, porque estoy muy consciente de esto, pero muchas veces, pues, ¿sí? Ok, yo muchas veces creo que, pues sí, o sea, no es que me voy a involucrar y me voy a sentar, y obviamente sí te causa mucha frustración de repente en muchas situaciones, pero sí estar ahí, o sea, no te estoy diciendo que te sientes y te voy a aconsejar y que los que... Estar ahí. O sea, sí, o sea, tenía niños, por ejemplo, de estos niños que les estoy hablando de la casa hogar, que juegan básquetbol. Y entonces desde un principio nada más, ¿no? Y es muy bueno, Cristian es muy bueno. Y de la nada, o sea, yo salía a comer con ellos, me encanta siempre estar con ellos en el recreo. Entonces estar sentada afuera y viéndolo y ver que de repente voltea a buscar quién lo haya visto y tú estás ahí y le dices, la tiraste muy bien, buena canasta, ya. El reconocer sus logros. Eso es suficiente, Sí, claro. eso es suficiente. No necesitas acercarte y decir, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué comiste? Sí, pero realmente estar ahí fue suficiente. Y hablo de este caso particular de Chris, que fue un niño que a principios de jornadas jamás te hablaba, era un niño muy retraído, un niño que solo te hablaba para lo esencial. A él le podría estar mordiendo un perro y él no te hablaba. Y al final de jornada era como, maestra, vamos a jugar. Maestra, mire esto, es que voy a jugar allá, míreme. Simplemente es eso. Entonces, si bien me hubiera gustado hacerlo con los demás niños, o sea, que sí tuve la oportunidad de 3, 4 poderlo hacer, me hubiera gustado poderlo hacerlo con todos, saber, oye, me dijiste que te iban a poner tus brackets, ¿cómo te fue? Nada más eso. Oye, me dijiste que ayer te ibas a ir al campo, ¿cómo te fue? Oye, tú me dijiste que ayer comiste pizza, ¿estuvo buena? Nada más. Nada más. Entonces, creo que ese fue mi aprendizaje más significativo a nivel personal. Y bueno, ya cerramos porque ya nos alargamos un poco. Mucho. Gracias por todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Bye.